Bueno, muy buenas noches a todos. Nuevamente quiero dar la bienvenida a todos los que se conectan en este momento a Epicentro Colombia. Un saludo para México, allá nuestro director Héctor Paz, y a todos los epicentros que durante toda la semana han venido trayendo información sobre lo que significa la gestión del riesgo de desastre, la protección civil, la resiliencia, la salud ocupacional y bueno, todos estos temas de gran interés. Un saludo también para Epicentro Argentina, que hace poco inició esta gran labor de hacer democrático lo que es la gestión del riesgo de desastre, Epicentro Salvador también y Epicentro Ecuador. Muy bien, y el día de hoy en este programa de 100 líderes en resiliencia, tengo el honor de presentar a una gran invitada que yo sé que les va a gustar mucho lo que ella nos va a contar porque desde su experiencia de vida como ser humano, también como profesional, es una mujer resiliente, es una profesional resiliente y quiero darle bienvenida a María Nancy Marín Olaya. Bienvenida, María Nancy. Gracias, Henry. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Buenas noches para todos los espectadores y bueno, estoy feliz de estar aquí con ustedes. Muy bien, María Nancy. Cuéntanos, ¿quién es María Nancy Marín? Bueno, María Nancy, a veces es tan complejo uno describirse a sí mismo. Yo creo que uno habla mucho mejor de alguien más que de uno mismo, ¿cierto? Porque a veces resulta un poquito complejo. Te cuento, Henry, María Nancy Marín es una mujer que ha salido adelante de muchas dificultades, pero siempre con una sonrisa, siempre tratando de ver la vida con la mejor manera. Soy geóloga por pasión y educadora por convicción. Estoy involucrada con todos los aspectos de la educación, desde la parte básica, trabajo con chicos de colegio, de media vocacional, o sea, de grados 10º y 11. Trabajo también con chicos de universidad, ¿sí? Y con los especialistas. Dirijo en este momento una especialización en prevención, reducción y atención de desastres de la Universidad Católica de Manizales. Bueno, soy una apasionada de la vida, una apasionada de los temas de la gestión del riesgo y una apasionada de la resiliencia. Bueno, María Nancy, cuéntanos, ¿cómo ha sido y cuáles han sido los principales referentes o motivaciones para María Nancy eh, para hacer lo que hoy hace con la gestión del riesgo de desastre desde el ámbito educativo, que es un poco lo que queremos resaltar el día de hoy, toda la labor que has venido desarrollando desde hace ya varios años, no solamente desde el área de la especialización que comentas en la Universidad Católica, sino también con el trabajo con los jóvenes, con los niños, con las comunidades también, porque una ingeniera geóloga, imagínense, trabajando estos temas de la gestión del riesgo de desastre. Me imagino que, ¿qué te inspiró a ti primero a estudiar ese tema de la geología que a veces, para los que nos escuchan, puede ser un tema muy técnico? ¿Y cómo ligas eso con la gestión del riesgo, con el tema comunitario, con lo que más te gusta hacer, que es precisamente esa vocación de servicio? Mira, la geología nace como de pronto una extensión de mi niñez. Cuando yo estaba chica, mi mamá era una apasionada de la naturaleza. Nos sacaba siempre a caminar. Eso era cada 8 días caminando, pero no caminando en carretera. Era metiéndonos en la selva, descalzos en los ríos. Ellas mismas nos decían, no, pues descálcense y caminen el río. Nos ponía a caminar a mis hermanos y a mí y reunía un grupo de chicos de la cuadra donde vivíamos y nos íbamos todos cada 8 días a caminar y a recorrer los diferentes parajes de este lugar donde habitamos, ¿no? Yo estoy ubicada en Manizales, que es una ciudad que realmente tiene una cantidad de paisajes por ver. Si uno mira hacia la parte oriental ve los nevados, si uno mira hacia la parte occidental ve la cordillera, en fin, es delicioso todo ese paisaje que se puede apreciar. Entonces, con el tiempo fui creando ese amor por el caminar,
pero el caminar conociendo. Tenía una colección muy grande de piedras, así las llamaba en esa época, obviamente cuando ya entré a hacer geología, eso es un, no se puede decir Claro. piedras, se dicen rocas. Ajá, rocas. Entonces, entonces cuando coleccionaba esas piedras que eran de colores, de formas, yo me preguntaba, ¿por qué esta piedra tiene una forma diferente a la otra? Ya cuando entro a la universidad, que se me da la posibilidad de ingresar a la universidad y de estudiar geología, me apasiono tanto con la geología, me apasiono tanto saber que la Tierra es un ente vivo, que nosotros estamos en ella, pero que ella también se está moviendo y que de cierta manera la construcción de la vida humana se debe precisamente a esos cambios que ha tenido en la Tierra. Entonces empezamos por ese lado, ya a analizar las rocas como tal, su origen, y es apasionante cómo a través del tiempo y a través de toda esa dinámica y la tectónica de placas se han generado todas esas rocas y cómo han salido a la superficie contando una historia. Entonces, esa historia es la que más me motivó a seguir avanzando en estos temas de geología. Posteriormente, pues cuando ya en la universidad empezamos a trabajar algunas temáticas, me pude vincular con el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Manizales, ¿sí? Y trabajar con todo lo que era el análisis de los factores que involucraban la sismicidad, que involucraban lo que tenía que ver con la emisión de gases, todo lo que tenía que ver con el volcán Nevado del Ruiz. Y ahí me fui apasionando por todos los temas de la gestión del riesgo. Y desde la parte educativa, siempre pensé, y yo me reconozco una geóloga social. Geóloga, o sea, qué interesante. Sí, Ajá. geóloga social. Ah, ¿cómo es ¿Por qué? eso? Porque realmente yo pensaba que la geología tenía muchos términos muy técnicos, demasiado técnicos. Y cuando teníamos salidas de campo, los campesinos que hermosos ellos lo guiaban a uno, le decían, vean tal parte, hay tal cosa, pero en su lenguaje. Entonces para ellos decirle a uno como geólogo, decirle, por allí hay un volcán. Uno se imaginaba el volcán, pues que estamos acostumbrados los geólogos a ver, con fumarola y todo esto, y resulta que para los campesinos volcán era un deslizamiento, ¿cierto? Entonces, empezar a conocer ese lenguaje y esa cultura popular que nosotros a veces desde la parte técnica no apreciamos y que es tan maravilloso. Entonces, yo pensaba que había que también bajar el lenguaje, los técnicos, y con todo nuestro lenguaje sofisticado podemos hacer muchas cosas, pero si realmente no llegamos a la gente que finalmente es a donde tienen que llegar todas las investigaciones y todos los procesos de conocimiento, pero si no se llega a un lenguaje que ellos lo entiendan, no van a servir para nada, simplemente van a ser meras disertaciones, tesis, investigaciones colgadas en unos anaqueles que no van a beneficiar en nada a la población. Entonces, una de las maneras de poder llegar a la gente era a través de la educación, y la educación hablándoles en el lenguaje que ellos pudieran entender, o sea, no dejando la parte técnica, pero haciendo casi que la traducción para que ellos entendieran y se enamoraran de esta tierra y de este lugar donde habitamos todos. Qué interesante lo que comentas sobre la geología y cómo eso de alguna manera empezó a inspirarte y a proponerte hacer una geología social, una geóloga social. Estamos hablando hoy con una geóloga social en este programa de ciencia y de resiliencia. Uno normalmente cuando está en estos temas, pues tiene algo que lo mueve, ¿sí? Además de tu carrera, como carrera de base como geóloga, eh, ¿qué te inspiró a entrar a la gestión del riesgo? Por ejemplo, a mí, en el año 99, cuando yo era un estudiante de ingeniería civil, de alguna manera, como dice Gustavo Cherchaus, que es un gran amigo colombiano, que habla que él es el hijo del terremoto de Popayán. Entonces yo digo, si él es hijo del terremoto de Popayán, yo soy el hijo del terremoto de Cafetero. ¿Qué eventos así importantes ayudaron también un poco a marcar esa línea de María Nancy en trabajar el tema, la gestión del riesgo, además de la profesión como tal? Qué otros, hubo algún evento en especial, un terremoto, una erupción o algo así
que normalmente te haya motivado a hacerlo, o simplemente fue, digo simplemente entre comillas, pero digamos simplemente la motivación de poder trabajar con la gente? ¿Cuál es esa motivación de María Nancy? Mira, yo creo que así como tú dices que fue un evento específico, para mí fueron muchos eventos. Fue el leer la historia. A través de la geología se lee la historia y qué nos cuenta la Tierra. Entonces yo me empecé a apasionar por lo que contaba la Tierra en las diferentes capas estratigráficas, lo que contaba cuando íbamos a diferentes salidas de campo y podíamos, por ejemplo, identificar una falla, por ejemplo. Decíamos, ay, esta falla es de tipo normal o es inversa. Ah, mire que esta falla entonces debe ser tal falla que pasa por tal lugar. Sí, la leímos en la literatura. Y verlo ahí, eso es súper apasionante, ¿cierto? Cuando uno está en la universidad y le hablan de muchas cosas técnicas, uno simplemente se las imagina y las ve en el libro, no más. Pero cuando uno ya las puede ver con sus propios ojos, las puede analizar, puede ver lo que hizo. Por ejemplo, con lo de Armero pudimos ver en muchas ocasiones las capas de lodo que se generaron a raíz de la erupción volcánica, ¿no? Y ver que todas esas capas arrasaron con una cantidad de pueblos, no solamente con Armero, porque también la historia desconocida es que siempre se habla de Armero y obviamente fue un dolor muy grande de patria, pero no se habla los estragos y los muertos, las pérdidas que hubo a nivel de Caldas. Caldas sufrió mucho. En Caldas murieron más de 2.000 personas, más de se calculan aproximadamente unos 20.000 damnificados, ¿cierto? Y encontrar en la geología como esa explicación de por qué sucedió eso, por qué pudo haberse prevenido y por qué no se hizo caso de las alertas que se estaban levantando en ese momento, eso me llamó a mí la atención. Es toda esa historia y cómo se repite. Años después, tuve la posibilidad de hacer una investigación con unos chicos relacionada con una población que se llama Río Claro. Río Claro desapareció completamente, se la llevó la erupción. Pero el pueblito como tal lo montaron más arribita, como unos 1.000 metros más arriba de donde estaba. Y resulta que cuando construyeron el pueblo, construyeron el colegio de ese pueblo, eh, hicieron unas excavaciones y encontraron una cantidad de vasijas de tiestos indígenas, de los indígenas quillacingas, que eran los que habitaban esa región. Haciendo todo el recorrido histórico de esta cultura, de estos indígenas, nos dimos cuenta que ellos habían sufrido otras 2 erupciones hace muchos, muchos, muchos años atrás y que ellos eran resilientes. Ellos se volvieron tan resilientes que ellos ya no habitaban a la orilla del río, Río Claro, que por ahí pasó la avalancha, sino que se subían, más bien preferían bajar por el agua y todo lo que necesitaban del río y volver a subir que exponerse así como... Entonces nosotros no hemos aprendido. Mire que nosotros no hemos aprendido de estas culturas que nos han enseñado que ellos ya han pasado por esto en épocas más antiguas. Fíjate que estás diciendo algo interesante, yo te lo iba a preguntar, pero tú me adelantaste cuando habla de las capas de la geología, que uno puede ver los eventos pasados y uno puede ver ahí, rastrear, digamos, qué cosas históricamente pudieron haber ocurrido. Pero es interesante la lectura que tú haces cuando dices que también esas capas se pueden estudiar, qué tan resilientes son las comunidades, ¿no? O sea, no solamente es qué tan frágiles y qué tan expuestos estaban a los fenómenos, sino también muchas de esas comunidades que no se vieron afectadas, qué tan resilientes es cuando uno encuentra entonces vestigios, como estás diciendo, en zonas más altas, ¿sí? De estas comunidades que de alguna manera permitieron pervivir en el territorio. Entonces me parece muy interesante ese elemento que conectas, miren, esta geóloga social hablando de temas de resiliencia y ese concepto nuevo que se ha puesto, digamos, de moda, que es difícil de pronunciar, pero que finalmente hoy nos tiene aquí en este gran programa de 100 líderes de resiliencia, a los que se conectan en este momento y los que van a ver luego fuera de línea. Estamos hoy con María Nancy Marín, una gran líder en resiliencia que nos está contando un poco de lo que es su historia de vida, su parte profesional, todos los aportes, los retos que hay. Y bueno, vamos a continuar. María Nancy, sé que tú haces parte hoy de un gran proyecto que inició en la Universidad Católica. Quiero destacar también el trabajo en la Universidad Católica porque
vemos cómo desde ese gran proyecto se ha venido, digamos, fortaleciendo el tema de la educación, precisamente en gestión de riesgo que le faltaba al país desde hace unos años. Cuéntanos un poco acerca de ese gran proyecto que hoy dirige, esa especialización, que yo pienso que es una de las más exitosas, porque vemos que se pelean los cupos semestralmente para estar aquí y que están estudiando en un gran laboratorio, como ustedes dicen allá, los que viven en Manizales, en un laboratorio a escala real. Cuéntanos un poco de ese gran proyecto que tú diriges ahora. Sí, mira, la especialización nació en 2011 en la Universidad Católica de Manizales, en la Facultad de Ingeniería y Arquitectura. Surgió como una necesidad de dar respuesta a todo aquello que no se podía controlar desde la atención, sino que teníamos que controlar desde el conocimiento y la reducción. Entonces, cuando nace la especialización en 2011, empieza a crearse como una especie de cultura en Manizales, que es donde estamos ubicados. Y es muy a propósito de la ciudad donde estamos viviendo. Es una ciudad que ha sufrido los embates de la naturaleza, pero también la unión de esa capacidad del ser humano de trascender, pero en esa trascendencia a veces generar también algunos desastres, ¿cierto? Manizales ha sufrido los incendios más terribles que han acabado pues con gran parte de la población. Uno de los símbolos que tiene Manizales es la catedral basílica y la catedral sufrió varios incendios, ¿cierto? La tuvieron que volver a construir en varias ocasiones. Igualmente, Manizales está parada sobre la cordillera central, donde están una cantidad de fallas geológicas, o sea que es una ciudad que ha sufrido sismos constantemente. Igualmente, a veces la gente cuando viene a visitarnos, sobre todo los turistas europeos, dicen, pero ustedes, ¿cómo hicieron para construir una ciudad clavada en la montaña, literalmente? Porque nosotros tenemos, los que vienen acá y que vienen en carritos se asustan, se asustan porque el automóvil a veces les toca subir unas rampas bien grandes, unas A mí pendientes me ha bien. tocado, subirle. Sí, es bastante complejo. Entonces ahí es donde se prueba uno como conductor. Ajá. Entonces nos ha tocado vivir en un lugar donde estamos rodeados por muchos fenómenos que pueden generar algún tipo de emergencias, de riesgos. Entonces, ¿qué mejor lugar que este, como tú lo dices? Nosotros lo llamamos el laboratorio del riesgo, porque si volteas a mirar hacia el norte, vas a ver los trazos de las fallas geológicas. Volteas a mirar hacia el sur, ves la llanura de inundación del río Chinchiná. Hacia el oriente, todo lo del complejo volcánico, y hacia el occidente, todo lo que tiene que ver con las cárcavas. Tenemos una cárcava muy interesante que es motivo de estudio porque está permanentemente en movimiento, ya está incluso estudiada por personas del extranjero, ¿cierto? Entonces tenemos casi todos los fenómenos acá. Y Manizales se ha constituido en un lugar resiliente por eso, porque nos ha tocado convivir. Entonces la universidad pensando, bueno, si nosotros tenemos tanta cantidad de fenómenos que pueden generar riesgo, entonces, ¿por qué no crear un programa que estudie esos riesgos y que ayude a generar el conocimiento y elaborar lo que necesitamos para poder entender el riesgo como tal? Y entonces surge la especialización en prevención, reducción y atención de desastres. Hemos tenido pues la fortuna y la bendición de ser reconocidos a nivel nacional porque nuestros egresados han tenido, la mayoría de nuestros egresados están conectados con oficinas de gestión del riesgo a nivel nacional, con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo o con alcaldías, están aportando muchísimo sus conocimientos a la construcción pues del conocimiento en el riesgo como tal. Entonces, esa es nuestra apuesta. Ahorita ya generamos una maestría que va a ser la continuación de la especialización y se va a llamar Maestría en Cambios Globales y Riesgo de Desastres. Estamos esperando el aval del ministerio y creemos que va a ser muy bien recibida porque no hay día que yo no reciba una llamada de un egresado. Bueno, ¿cuándo empezamos pues la maestría? Para continuar con el proceso con ustedes. Entonces hemos sido bendecidos
por Dios, porque nosotros hemos querido mantener esa constancia del estudio de la gestión del riesgo de desastres aquí en nuestra universidad. ¿Cuántos egresados hasta el momento, más o menos, crees que ya se han pasado por la Más o universidad? menos hay unos 180 egresados. O sea, que son 180 personas con una formación de especialista. De alguna manera, como lo ha dicho Mariana, sí están aportando al país. De alguna manera, igualmente, se necesita crear ese capital humano precisamente para manejar ese gran reto que es la gestión del riesgo de desastre y obviamente la construcción de, digamos, de resiliencia. ¿Cuáles son tú como educadora, eh, cuáles son los mayores retos de la educación en gestión del riesgo que tú consideras que debemos continuar abordando, pero que además debemos empezar a complementar? Entonces yo quiero que me lo respondas desde el punto de vista de la especialización, ¿sí? Pero también desde el punto de vista, digamos, comunitario y también a nivel escolar, porque tú también, yo sé que haces un trabajo con jóvenes, con adolescentes, con niños, ¿sí? Cuéntanos un poco frente a ese tema de la gestión del riesgo, enfocado en esos puntos que te he planteado, cuáles son los mayores retos que hay, qué debemos hacer precisamente para hacer que la gestión del riesgo, como decía Gustavo Wilches hace unos meses que me lo encontré, que la gestión del riesgo no pegaba todavía. Entonces le decía, sí, profesor, la estamos haciendo pegar en Colombia es como que se vuelva de moda, pues, que se vuelva algo importante en la medida en que estamos logrando a través de estos procesos de educación con diferentes universidades, entre ellas la Universidad Católica, aportando precisamente al país ese talento de hombres y mujeres con capacidades, con una mirada sistémica para entender la gestión del riesgo y aplicar. Pues yo considero que Colombia es uno de los países que mejor normatividad y mejor política pública tiene sobre la gestión del riesgo. Lo que sucede es que esa política pública y esa normatividad a veces no llega hasta las capas, pues por decirlo así, no por ser despectiva, a las capas inferiores. ¿A qué me refiero? A que si los mismos alcaldes, que son los que están manejando un municipio de primera, segunda, tercera, cuarta, lo que sea, no entienden qué es la gestión del riesgo y se lo delegan a otra persona que tampoco lo entiende, entonces no vamos a comprender que la gestión del riesgo tiene que ser ese factor determinante para el desarrollo de un municipio. Un municipio no puede crecer, no puede desarrollarse si no tiene el concepto de gestión del riesgo claro. Es decir, va a empezar a construir en lugares donde no se debe construir, va a empezar a acabar con esas zonas amortiguadoras, esas zonas de protección, entonces va a ampliar su frontera agrícola acabando con todos esos espacios y como lo decíamos, yo regaño a mis estudiantes cada vez que ellos dicen, a veces se les sale este término y de pronto es uno de los términos que yo trato de corregir mucho, los desastres naturales. Los desastres son naturales, como ya lo hemos visto, ¿sí? Y sabemos que nosotros, los seres humanos, somos los que nos vulnerabilizamos cuando nos exponemos en riesgo, sabiendo que en un lugar determinado, por ejemplo, estaba un río y sin embargo se hace todo lo posible para desviarlo y construir allí o sembrar allí. Entonces, nosotros somos los que nos estamos exponiendo. El río tiene memoria y va a continuar en la época de lluvias, él va a continuar por su curso. Entonces, eso es lo que está faltando de pronto para que la gente comprenda esa parte técnica y que la normativa le está dando las herramientas para que pueda, bueno, como yo no puedo ubicarme allí, el alcalde me puede y dar las herramientas para yo decir, allá en ese lugar no se pueden crear proyectos de vivienda, allá en ese lugar no se puede ir más allá de la frontera agrícola que se tiene. Entonces también ha faltado como esa parte de que todos conozcamos el lenguaje que hablan la normatividad y la política pública, pero en el lenguaje entendible. Entonces yo pienso que desde la educación se puede hacer ese ejercicio. Yo tengo chicos de 15, 16 años que son unos apasionados de la gestión del riesgo y ellos ya lo incorporan en su vida, ya se les Claro, vuelve. obviamente tiene una gran maestra que le apasiona y obviamente eso contagia, ¿no? La pasión se contagia. Y entonces cuando ellos, a veces me pongo a charlar con ellos, le dicen a uno, profe, mira, tú sí tienes razón.
Cuando uno empieza a saber de la gestión de riesgo de desastres, uno mira la vida y vida, el entorno de forma diferente. Uno a veces como adolescente no es precavido y se monta en una bicicleta sin frenos y lo que lo ataje. Y cuando yo ya empiezo a analizar que la gestión de riesgo es yo me cuido y cuido los que están en mi entorno, entonces estoy aplicando esos conceptos básicos de la gestión del riesgo. Mire, y eso lo dicen muchachos de 14, 15, 16 años. Entonces, hace falta es eso, llevarlo al entendimiento. Yo tengo chicos que hacen investigación y me hacen unos procesos, pues, y unas disertaciones que me dejan boquiabierta. ¿Pero por qué? Porque han logrado entender que la gestión del riesgo debe ser cotidiana, que no solamente es cuando se presenta un accidente, cuando se presenta una emergencia, cuando se presenta un desastre, sino que la vida misma tiene que ser resiliente, tiene que aprender a llevarse de manera que usted esté controlando los factores que le puedan generar un riesgo. Muy bien, y nos encontramos a esta hora a través de Epicentro Colombia con María Nancy Marino Olaya y nos está hablando desde el Laboratorio del Riesgo Manizales, la ciudad de Manizales, que ojalá todos los que nos estén escuchando algún día pudieran conocer, porque está rodeada por volcanes, porque tiene muchos eventos geológicos. Bueno, tiene una gran universidad allá que está instalada precisamente para promover el tema de la gestión del riesgo de desastre. María Nancy, hablando de la resiliencia, si tú pudieras definir la resiliencia en palabras sencillas, ¿cómo la definirías? En palabras sencillas, yo la definiría como aprender a hacer. ¿Por qué aprender a hacer? Cuando tú aprendes a ser autónomo para tus cosas, cuando aprendes a ser el artífice de tu propio destino, estás siendo resiliente y no estás esperando que lo que pase alrededor te afecte porque estoy de malas, porque es que Dios así lo quiso. No, cuando tú aprendes a manejar tu entorno, tu vida, eres una persona resiliente. Entonces, aprender a ser. La mayoría de los seres humanos no somos. Dejamos que las circunstancias hagan de nosotros lo que quieran, ¿sí? Entonces, no somos. Cuando aprendemos a ser, nosotros nos volvemos más conscientes que este cuerpo es frágil, ¿sí? Que esta mente es frágil y que nos puede afectar y nos vemos afectados por muchos fenómenos, ya sean fenómenos de tipo natural o fenómenos de tipo socionatural o como sea. Entonces, si no aprendemos a manejar todas esas situaciones desde la misma cotidianidad, nosotros no seríamos capaces como de ir más allá. Entonces, la resiliencia, ¿qué es? Es aprender a ser. Bueno, y de esa cotidianidad estamos viendo que hoy la realidad nuestra ha cambiado, ¿no? Tenemos una nueva realidad que de alguna manera ha implicado esta pandemia. Y quiero que nos cuentes un poco cómo la universidad se ha preparado, qué está haciendo, cómo lo está haciendo, porque yo sé que digamos, un impacto bastante fuerte para todos los sectores, específicamente el sector de educación. ¿Cómo está haciendo para sortear la universidad desde el punto de vista de la formación con los especialistas en gestión del riesgo de desastre? ¿Qué aprendizaje, digamos, específicamente ha tenido la universidad y qué retos ve hacia adelante frente a esta pandemia que no sabemos cuándo empezó, dónde empezó, pero no sabemos cuándo va a terminar? Sí, precisamente la universidad ha brindado la posibilidad de que los estudiantes continúen con su formación a través de plataformas, ¿sí? Nosotros tenemos pues ya unas plataformas robustas con las cuales los estudiantes pueden interactuar con sus docentes. Y pues lo maravilloso es que tenemos un equipo de trabajo de docentes dentro de los que estás tú, Henry, que son maravillosos, son excelentes, excelentes. Entonces, los chicos mantienen muy afines con lo que enseñan los docentes, esa capacidad humana. Una de las características que tiene la Universidad Católica es ese sentido humano, es ver la persona y no ver simplemente un código, un número o la persona que viene y cotiza pues semestralmente. Es el ser humano que está ahí, porque va a ser la representación de la universidad, ¿cierto? Cuando ya esa persona se gradúe, va a ser la representación de la universidad. Y te cuento, a nuestra especialización llega más gente por el voz a voz que por publicidad. ¿Por qué? Porque la gente misma, los estudiantes, los egresados,
dicen, los graduados dicen, no, si usted va a estudiar gestión del riesgo, váyase para Manizales, que son muy buenos los docentes y allá da lo que es. Entonces, bueno, de pronto esto, porque es mi programa, ¿no? Entonces por eso estoy hablando en este sentido, pero es lo que hemos escuchado, que los estudiantes, ellos mismos recomiendan a otros, entonces es el voz a voz. La universidad en este momento está teniendo mucho cuidado con, de hecho en Manizales tenemos un pico muy alto de la pandemia, ¿cierto? Y está teniendo mucho cuidado, entonces procurando que al mínimo vayan los estudiantes a la universidad, solamente como unas prácticas de algunos programas como en enfermería y bacteriología, muy puntuales, pero todo estamos tratando incluso de hacerlo de forma virtual. En la especialización tenemos una salida de campo que se hace con uno de los docentes en gestión del riesgo y desarrollo territorial. Esa salida de campo, pues ellos van viendo diferentes aspectos, esa salida se hace en varios municipios y ahorita el profesor lo que está haciendo es utilizar el Google Earth, el Google Maps y hacer el recorrido con ellos. Claro. Entonces, estamos tratando de utilizar todas las herramientas posibles. Además, la universidad pertenece al sistema SUMA, que es un sistema que hay aquí en Manizales donde se juntan todas las universidades como un acuerdo de saberes, un acuerdo de voluntades, donde se juntan 6 universidades para trabajar colectivamente. Y dentro de SUMA, SUMA significa Sistema Universitario de Manizales. Dentro de SUMA se creó un equipo aparte que se llama SUMA Gestión del Riesgo y nosotros hemos estado apoyando todo lo que son los protocolos. Creamos una guía para hacer los protocolos de bioseguridad para todas las universidades de Manizales. Aprender a ser un elemento importante conceptual que plantea y aprender a ser también. María Nancy, hoy que está conversando con nosotros sobre este gran tema que es la resiliencia y conectada precisamente con la cotidianidad de la vida. Si tú pudieras describir algunas cualidades para poder lograr que este tema de la gestión del riesgo realmente se incorpore dentro de la cotidianidad y que tú tuviera la oportunidad de dirigirte a los líderes hoy, digamos a los líderes que nos coordinan, nos dirigen, ¿cuáles serían las cualidades que tú les dirías a ellos que tendrían que cultivar? ¿Cuáles son los elementos más importantes precisamente para construir su propia resiliencia, pero también ayudar a construir resiliencia en los territorios en los cuales ellos tienen una gran responsabilidad de tomar decisiones? Yo diría una de las principales, aprender a escuchar la gente. Sí, cuando uno aprende a escuchar, ay, encuentra tanta riqueza, tanto acervo, que eso le está dando a uno la pauta por donde puede trabajar esa comunidad. Entonces, cuando uno escucha, los escucha, primero, las comunidades se sienten importantes porque están participando. Segundo, aprendemos de ellas. Es más lo que nosotros podemos aprender de técnicos con las comunidades que lo que nosotros les podemos enseñar como lenguaje técnico a ellos. Entonces, cuando tú ya escuchas y puedes identificar qué es lo que necesita esta comunidad, ya puedes plantearle algún tipo de soluciones desde la experticia que cada uno maneja. Primero, aprender a escuchar las comunidades. Segundo, hacer partícipes a las comunidades de todos los procesos que ellas van a vivir. A veces se presenta mucho en algunos pueblos, algunas comunidades, que mire, esto es lo que ustedes tienen que hacer para salir adelante. Y la comunidad se siente como atropellada. Venga, nunca contaron con nosotros, nunca nos preguntaron qué queríamos. Entonces es trabajar de la mano con las comunidades. Las comunidades tienen mucho que aportar. Las comunidades en su lenguaje y en su diario vivir tienen una cantidad de conocimiento que nosotros estamos desperdiciando. Si nosotros pudiésemos llevar ese conocimiento de las comunidades al laboratorio, nosotros tendríamos unas investigaciones pero geniales. Y a veces sucede al contrario, del laboratorio pasamos la investigación y vea, esto fue lo que salió. No, trabajemos al revés, trabajemos de lo simple a lo complejo, pero a veces complejizamos y después tratamos de simplificar y es más difícil. Uno como ser humano normalmente tiene sueños, quiere alcanzar algo, está trabajando por algo. ¿Cuáles son los sueños de María Nancy desde el punto de vista profesional, personal, en el marco de la gestión del riesgo y la cuestión de resiliencia de las comunidades, digamos, que a veces con las cuales uno interactúa, esos estudiantes?
también con los cuales uno articula procesos. ¿Cuáles son sus sueños frente a la gestión del riesgo de desastre en el país? ¿Cómo quisiera ver, María Nancy, ese tema? Viendo lo que está pasando hoy, vemos lo que ha ocurrido en San Andrés, Islas, por primera vez un huracán categoría 5 digamos, nos afecta. Yo pienso que es un elemento también para reflexionar. ¿Cuáles son los sueños de María Nancy frente a ese tema de la gestión de riesgo? Pues yo creo, mira, quizás ahorita nos tocó un huracán, pero sabemos pues por donde estamos ubicados, porque estamos ubicados justo en un lugar con San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que es por ahí donde se van a generar algunas corrientes que van a terminar siendo tormentas tropicales o en fin. Ahorita terminó siendo un huracán, ¿cierto? De una categoría tan alta. Pero si eso se sabe, porque no se trata de trabajar sobre cómo podemos enfrentarlo cuando se presente. Mire, yo pienso que la gestión del riesgo tiene que ser visionaria y quienes manejan la gestión del riesgo tienen que imaginarse el peor panorama posible, el peor, Peor escenario, para ¿no? que cuando nos preparemos para ese panorama tan dantesco, ¿sí? Tan apocalíptico, tengamos la posibilidad de salir adelante cuando nos llegue algo no de tanta categoría. Entonces yo pensaría, para mí mi sueño es eso, que las comunidades sean preparadas para lo más extremo. No podemos imaginar de pronto que eso no va a pasar aquí, pero si lo estamos viendo año tras año y no se está haciendo nada, solamente se hace en el momento en que se presenta la emergencia o el desastre. Y la gestión del riesgo no solamente debe ser atencionalista, la gestión del riesgo debe procurar por brindar las herramientas de conocimiento, las herramientas de reducción y mitigación para evitar que se sobrepase la capacidad en el caso de que ya se genere un desastre. Mire que ahorita se nos están sobrepasando las capacidades, ¿sí? Ya no tenemos cómo enfrentar ciertas cosas. Por ejemplo, el Chocó en este momento está conviviendo una situación terrible, pero ellos están ya con esa situación desde hace muchísimos años. Eso no es ahorita nuevo. Entonces, ¿por qué no hemos hecho nada en educación, en reducción, en mitigación para poder identificar, bueno, qué es lo que está pasando aquí, por qué se sigue presentando este fenómeno? Y miremos, ataquemos de raíz lo que se está presentando, empecemos a trabajar con las comunidades a ver qué es lo que se está presentando y por qué se sigue presentando. Yo pienso que a veces es un problema de voluntad, entonces me sueño con que la voluntad política vaya en coherencia con lo que está viviendo el país y que eso tiene que ver con las realidades del país. Estamos hablando entonces que hay que fortalecer la gobernanza del riesgo. Sí, perfectamente. Hay que fortalecer la gobernanza y muchas veces, pues esto puede sonar feo, pero a veces acostumbramos a las comunidades a simplemente pedir y no a ofrecer lo que pueden ofrecer, que tienen su conocimiento. Ellos son los que conocen su lugar, ¿ya? Entonces, trabajar con eso que ellos conocen y tratar esas temáticas, pero no tratarlas de, venga, yo le soluciono el problema, no, venga, ¿cómo lo vamos a solucionar entre todos? ¿Qué se necesita? Ah, no, que no se necesita sino plata, no, eso no es así. También se necesita que tengamos una capacidad de aportar. Mire, ahorita con lo de la pandemia se ha vivenciado mucho eso. Cuando nos tenían a todos guardaditos en las casas, entonces, quien nos cuidaba, que era el gobierno, que era el que se encargaba de que no saliéramos y no nos contagiáramos, cuando se hace esta apertura económica, porque la necesitamos, ya es la responsabilidad de cada uno. Entonces, si a mí me dicen, es la responsabilidad mía, yo tengo que cuidar eso y tengo que cuidarme yo misma y tengo que cuidar a mi familia. O sea, a veces no entendemos eso, a veces entendemos que libertad es simplemente echarle la culpa a los demás y yo hacer lo que quiera. Entonces, pero el gobierno no fácil. No, es que yo también formo parte de la gestión del riesgo de desastre, ¿cierto? En Colombia la normatividad, la 1523, dice eso, que todos los ciudadanos colombianos somos corresponsables del riesgo, o sea, cada uno tiene que gestionar su propio riesgo también. Desde tu perspectiva, ¿cómo crees tú
que la resiliencia puede aportar, o la construcción de resiliencia puede aportar precisamente a cambiar los hábitos, la manera en cómo se atienden los desastres en el país, la cultura del damnificado, la cultura del dame por aquí, de esperar, ¿cierto? De la cultura paternalista, que muchas veces asistencialista, que finalmente genera un gran problema a nivel de todos los espacios. ¿Cuál crees tú cuál puede ser el rol de lo que has planteado la resiliencia? ¿Ayudaría un poco a mejorar esto que estás planteando? Sí, mira, yo pienso que la resiliencia es movimiento, tiene que ir movimiento, tiene que haber movimiento. Y si la resiliencia es movimiento, entonces las personas también tienen que moverse, ¿ya? Cuando tú ves a alguien diciendo, ay, es que yo soy resiliente, mire, he estado aquí en esta casita y siempre me inundo, esa persona no es resiliente, esa persona es acostumbrada, es una persona ahí resignada, eso es otra cosa, eso no es resiliencia. Entonces a veces las personas interpretan resiliencia, aguantar. No, es que no es aguantar. La resiliencia le da esa capacidad a las personas de poder salir de esas situaciones antes de que se presenten. Entonces, la resiliencia te ayuda a estar alerta, a estar en movimiento, estar cambiante, estar siempre identificando dónde puedes estar en una mejor posición, en un mejor lugar, ¿cierto? Entonces, no, pero es que yo soy pobre, no, pero es que el gobierno no me ayuda. Cuando tú empiezas a decir eso, muy seguramente vas a tener todos los problemas y los obstáculos. Te pueden solucionar lo de la vivienda, te pueden solucionar lo del empleo, pero siempre te vas a inventar otra dificultad más. Entonces, la resiliencia realmente interpretada como debe ser es movimiento, pero para ir hacia adelante, para mejorar, para dejar en el pasado eso que me estaba subyugando, para dejar en el pasado eso que me estaba dejando atrás y no me dejaba evolucionar. Entonces yo pienso que por ese lado las comunidades, la resiliencia no es darles como tal, es venga, entre todos vamos a construir resiliencia y vamos a salir adelante. Y uno lo ve en muchos casos, mira, a mí me asombraba mucho con lo que sucedió en Japón con el tsunami, ¿te acuerdas lo del tsunami? En el 11. Sí, exactamente. Y mucha gente colaboraba con los demás, dejaba su cantidad de enlatados en las esquinas, ¿sí? Y quien lo necesitaba iba y sacaba lo que necesitaba y si tenía una moneda en el bolsillo la dejaba para que otro que la necesitara la tomara, ¿cierto? Eso es ser resiliente, porque no estoy pensando solamente en el momento, sino que estoy proyectando. Es que si esto, yo me llevo todo esto, los demás van a quedar sin nada. Y después yo también me voy a ver sin nada y nadie me va a colaborar porque voy un egoísta, ¿cierto? Entonces yo creo que eso también tiene que ser cultural. Nosotros a veces pensamos que la cultura del vivo, es que el vivo es el que va por delante. No, yo pienso que cuando hablamos de gestión del riesgo y concretamente cuando hablamos de resiliencia, todos tenemos que pensar en todos, no ser egoístas. La resiliencia no admite egoísmos. O sea que la resiliencia es, como tú estás diciendo, digamos que genera solidaridad o está basada en la solidaridad precisamente de los seres humanos. Y como lo que estás planteando también podríamos decir entonces que debemos pasar de pueblos damnificados, que es lo que normalmente vemos, a pueblos resiliados. O sea, pueblos que de alguna manera pueden encontrar una manera diferente de ser, de hacer, de gobernar, de relacionarse, no solamente Sí. con la naturaleza, sino también con los propios seres humanos, porque muchos de los problemas que vemos hoy, pues están asociados a los conflictos humanos, ¿no? El egoísmo, digamos, la falta de cultura, los malos hábitos, ¿sí? Eso genera un poco todos estos grandes problemas que finalmente tenemos. Bueno, estamos aquí conversando y ya vamos vamos a ir dándole el cierre a este gran programa. Hoy nos acompaña María Nancy Marín Olaya, una gran líder en resiliencia, directora de la especialización en prevención, reducción y atención de desastres de la Universidad Católica de Manizales. Ella está en este momento en el laboratorio del riesgo, que ojalá algún día, cuando ya pase esta pandemia, podamos regresar. Pues a mí me gusta mucho ir a Manizales, y infortunadamente estos meses no he podido ir, porque es una gran ciudad con gente muy amable como tú, con todos los colegas, profesores que de alguna manera tratamos de hacerlo mejor. Y frente a eso, normalmente uno encuentra en los campos de conocimiento, pero también en las universidades,
que tienen un énfasis. ¿Cuál es el énfasis real de la gestión del riesgo de desastre de que maneja la Universidad Católica? ¿Tiene un énfasis? ¿Es integral? ¿Cómo lo explicarías tú para los que nos están escuchando ahora? Vean que aquí hay una gran universidad en la cual, ¿por qué no? Se pueden inscribir para que hagan parte de este gran movimiento de personas que se están formando o deformando en la gestión del riesgo para aportar al país. Bueno, nosotros consideramos que nuestro énfasis está dado desde la parte del conocimiento y la parte de la reducción y el mejoramiento de los territorios. Entonces, a pesar de que la especialización se llama especialización en prevención, reducción y atención, nosotros la atención la vemos como la posibilidad de haber evaluado eso que hicimos en conocimiento y en reducción. De hecho, nosotros pensamos que tenemos equipos muy capacitados en atención, pero lo que queremos nosotros desde la especialización es que esa atención que se dé por algún tipo de eventualidad, un desastre, una emergencia, sea una atención mínima, porque ya se ha hecho todo el proceso de la reducción, del conocimiento primero y después de la reducción para que los impactos sean los mínimos, ¿ya? Entonces, yo pensaría que ese es nuestro fuerte. Bueno, y ahora con la maestría prontamente, ¿no? Cambios Sí. globales y reducción del riesgo. ¿Cómo es eso? Cuéntanos un poco de qué trata esa maestría para los que nos están escuchando, que tal vez se interesen en poder estudiarla. ¿De qué trata esa maestría? Mira, esta maestría, pues con la especialización empezamos con todo lo de conocimiento y reducción, pero resulta que tenemos que ir más allá, tenemos que tener una mirada más global, no solamente pensar en el deslizamiento, en el sismo, en el volcán, tenemos otros tipos de fenómenos que nos van a afectar. De hecho, la propuesta de esta maestría se creó hace 2 años, ¿cierto? Y de hace 2 años nosotros consideramos como un punto fundamental para tratar las pandemias, porque no las estábamos tratando. Y mire, ahorita este año se nos presenta, o sea, nosotros nos adelantamos a la situación, pero también hablamos, por ejemplo, de fenómenos de tipo extraplanetario, por ejemplo, tormentas solares, ¿sí? Por ejemplo, cambios en la inclinación del eje terrestre, ¿qué va a pasar? O sea, hay tantas cosas por las cuales nosotros debemos identificar como riesgos en nuestro planeta. La sobrepoblación humana, por ejemplo, también es uno de los riesgos a los cuales nosotros estamos expuestos. Entonces, son una cantidad de cosas que no hemos estudiado dentro de eso que nosotros llamamos gestión del riesgo de desastres. Entonces, creo que es la posibilidad de identificar otros riesgos que van más allá de esos comunes que estamos viviendo. Bueno, ya para cerrar este gran programa, querida María Nancy, me gustaría que pudieras invitarnos a todos los que estamos aquí, motivarnos como lo has hecho este día de hoy. Y te agradezco por esa gran pasión que uno siente que tiene sobre el tema, todo el trabajo que has venido desarrollando en diversos niveles, a nivel profesional como geóloga, con las rocas, pero también con la lectura de las capas tectónicas y los análisis que has venido desarrollando para poder como entender un poco el contexto humano, pero también la relación con la tierra, pero también igualmente con la relación con las comunidades, con tus estudiantes, adolescentes y futuros profesionales de la gestión del riesgo de desastre, ojalá, y con aquellos especialistas que de alguna manera se forman en esta universidad. Me gustaría escuchar unas palabras finales de motivación, porque en estos tiempos de crisis, normalmente estamos desmotivados por lo que está pasando, porque estamos encerrados, porque no hay, digamos, el empleo no es suficiente, hay muchas trabas, estamos intentando reactivar una economía, pero entonces llega un huracán, llega las lluvias. ¿Cuál es tu mensaje final o tus mensajes finales motivadores a todos aquellos que nos escuchan eh, para que de alguna manera enfrenten la realidad y de alguna manera podamos salir avante haciendo de la resiliencia una oportunidad precisamente para desarrollarla? Bueno, yo daría como mensaje algo que aprendí hace mucho tiempo en alguna situación de mi vida y creo que eso me ha servido para poder avanzar en la vida. Y siempre se te van a presentar dificultades, siempre, pero tú tienes 2 decisiones para tomar. O las enfrentas o te quedas ahí lastimándote
sobándote tus heridas, quedándote ahí, diciéndote a ti mismo, no puedo, soy pobrecito, puedes tomar esa decisión, estás en todo tu derecho, pero también puedes decidir salir, sacudirte de ahí y salir adelante. No importa en qué situación, si hablamos de la vida personal o si hablamos de un evento en el cual te viste involucrado, digamos, en una inundación. Si tú decides que ya perdiste todo y te quedaste ahí, es tu decisión, pero también es tu decisión decir, no, de esta salgo y voy a seguir adelante y voy a ser más fuerte y voy a hacer la fortaleza de mi familia para que volvamos a tener lo que teníamos antes y a crear lo que habíamos construido durante todos estos años. Tú decides, esa es la decisión tuya. Entonces, ¿qué es lo mejor para ti? ¿Quedarte ahí o decidir salir de ahí y seguir adelante? Es un consejo resiliente. Bueno, con estas palabras finales, sabias de María Nancy, salirse de la zona de confort, enfrentar la vida, así tu contexto esté echado a perder. Queremos agradecer a María Nancy el espacio que nos ha brindado el día de hoy, el compartir con todos nosotros los que nos escuchan, nos ven y además también los que se conectan más tarde y además que luego van a compartir este video que hemos hecho para todos ustedes. Pues quiero darle las gracias, María Nancy, por esta oportunidad que nos permite conocer un poco de tu vida. Es un poco lo que de alguna manera queremos llevar cada jueves en Epicentro Colombia, para que la gente conozca qué hay detrás de esos líderes en resiliencia, esos grandes seres humanos, los retos, los sueños, las dificultades también que de alguna manera se presentan en la vida, pero que al final nos dejan algo positivo. Por eso este programa habla de lo positivo de la vida, habla de lo propositivo, trata de inspirar a todos los que nos están escuchando para poder seguir el ejemplo de estas grandes personas y esas personalidades que están aquí cada día contándonos un poco de su vida para que ustedes vean y lo vean con el testimonio propio de las personas, que todo es posible. La resiliencia se construye en la vida, hace parte de la cotidianidad y es una oportunidad precisamente para salir avante y construir una nueva realidad. María Nancy, muchas gracias. ¿Algunas palabras finales? No, muchas gracias a ti. Encantada de estar en tu programa. Y bueno, feliz porque es una manera de entender que todos formamos parte de un todo y que tenemos que estar conectados de la misma manera. O sea, estar en armonía, no solamente con la naturaleza, sino con nosotros mismos. Muchas gracias por la invitación, Henry, y bueno, feliz noche para todos. Bueno, muchas gracias, María Nancy, nuevamente. Y recuerden, el día jueves de 7 a 8 de la noche, por Epicentro Colombia, tendremos a otro gran líder en resiliencia. Ya pronto les daré el nombre de quien va a estar aquí acompañándonos. Este mes de noviembre ha sido el mes de las mujeres, porque ellas son las que realmente están liderando grandes procesos. Y hoy hemos presentado una gran líder de resiliencia como María Nancy Marín. Bueno, muchas gracias a todos y nos vemos entonces el día jueves. Chao, chao.